¿Qué sabes tú de crear y dejar que tu gran potencial se expanda? Hola, soy Saraid Pita, apasionada de las creaciones infinitas, facilitadora de conciencia y coach en desarrollo humano, comunicación integral y liderazgo. Desde mi propia experiencia de vida, he logrado hacer a un lado todos los no que se me han presentado para crear infinitas posibilidades de ser y estar en este plano existencial. Así es como en el camino he conocido y coincidido con muchos creadores de posibilidades que tienen experiencias de vida inspiradoras, a quienes invito a compartir contigo para que al escucharlos te expandas y sepas que tú también eres un ser creador de infinitas posibilidades. Así que relájate y solo disfruta de preguntarte, universo, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches, depende dónde nos escuches y en qué momento. Mi nombre es Saraid Pita y soy una apasionada de las creaciones infinitas. Hoy comenzamos nuestra tercera temporada de Creadores de Posibilidades y ustedes no saben qué inspirada estoy, porque imagínense nada más ser una chica de 15 años, a quien tu familia sin duda te apoya para que a esta edad ya seas una gran emprendedora. En algún momento en las redes sociales yo la comencé a seguir y me llamaba impresionantemente la atención ver cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo participa y cómo se relaciona no solo con jóvenes, sino hasta creo que mejor con adultos. Ella es Valeria Loesa, una emprendedora de 15 años. Es la creadora de Emprende con Valeria y fundadora del Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores, que por cierto, ustedes tienen que asistir e invitar a todo el mundo porque va a estar increíble. También cofundó el Club de Emprendedor y Visionarios Academy y es cofundadora del libro La Mejor Vida de Todas. Ha sido TEDx Speaker, portada de la revista Emprewer Boss, espero haberlo dicho bien, y joven empresaria de Canaco, Morelia, y es certificada por Endeavor en Cultura Emprendedora. Además, ha dado conferencias en varios espacios y colaborado con marcas como Finamex y VIT. Y hoy en el estudio de Creadores de Posibilidades, comenzando esta tercera temporada, es nuestra primera invitada. ¡Aplauso fuerte, público! Ahí es donde entran las fanfarrias, producción se luce, el público aquí, que es multitudinario el día de hoy, está muy contento. Vale, querida, gracias por estar aquí. Hola, Sara, muy feliz, muy emocionada, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio, pues muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Oye, a mí me encantas, ya lo sabes, te lo he dicho en varias ocasiones, te veo y digo, wow, qué maravilla haber podido tener esas experiencias, digo, a uno que le gusta el emprendimiento, claro, porque no a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo normalmente a mis invitados les pregunto, ¿cómo fue tu infancia? Y no sé qué preguntarte, porque yo sé que desde muy jovencita, Vale ya se veía y ya era toda una emprendedora. Pero platícame un poquito desde dónde te acuerdas de ti y cómo comenzaste en todo este mundo que hoy te apasiona y que ya es parte de tu vida diaria. Muy bien, pues bueno, mi infancia, yo he sido una niña muy activa, no diría que al punto de ser tan hiperactiva, pero a la vez sí. Ajá. Me gusta mucho estar haciendo actividades, conocer un poquito de diferentes cosas. Y pues desde que me acuerdo he sido una niña que siempre está hablando. O sea, mis papás cuando... Mira, te voy a platicar. Sí. Resulta que cuando me llevaron a inscribir al kinder, mi papá me cuenta que en eso la directora le pregunta, bueno, ¿y la niña ya sabe hablar? Y dice, ¿de qué sabe hablar? Sabe hablar. El problema es que la callen. Okay. Entonces desde que... Yo recuerdo y lo que me platican mis papás es que yo ya hablaba demasiado. Okay. Yo soy esa perico de la familia que toda familia tiene. Eso soy yo. ¿Y te acuerdas de ti como a los que 4 años? ¿O cuándo te acuerdas tú de ti? De mí yo creo que a partir de los 5. Ajá, ya en el kinder. Sí. ¿Eres de aquí de Morelia? Sí, soy de aquí de Morelia. ¿Y a qué kinder fuiste? Ay, no me acuerdo, es que estuve en 2 kinder diferentes, pero no me acuerdo el nombre. ¿A poco? Creo que hasta ya lo quitaron. Ah, bueno. Sí. Oye, algo que haya sido como muy especial en el kinder para ti, que digas tú, ay, de eso lo recuerdo, como hablando de esta parte de que te gustaba comunicar y todo. Bueno, recuerdo que no he sido...
una persona muy sociable, o sea, siempre he sido como muy selectiva con mis amistades, pero algo que sí tengo como muy presente fue cuando la directora había ocasiones donde me decía de que yo podía tocar la campana para el recreo. Eso a mí era impresionante porque eran muy poquitos los niños que los dejaban tocar la campana para salir al recreo. Yo soy la mayor de 3 hermanos, bueno, tengo mis 2 hermanos, yo soy la mayor, después sigue mi hermano Emiliano, él tiene 10 años, después sigue mi hermana Paula, ella tiene 7. O sea, tú le llevas 5 años a tu hermano Emiliano. Ajá, y 9 a mi hermana. Y 9 a tu hermana. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Cuando nace tu hermano, ¿qué pasa en tu vida? Bueno, creo que fue como esta parte de sí, ya tengo un compañero, o sea, sí, yo sí quería mucho un hermano o una hermana, entonces cuando llegó mi hermano sí fue como muy padre el hecho de que ya tenía como algún acompañante al lado de mí, y también cuando llegó mi hermana fue como, ya somos, o sea, ya hay como un niño y una niña, entonces ya tengo como para jugar con mi hermano como juegos rudos, pero a la vez con mi hermana como a las muñecas o otro tipo de cosas. ¿Y si jugabas con ellos o no tanto? Sí, hasta la fecha sigo jugando con ellos. Ok, me mantiene actualizada en los videojuegos. ¿Eres de videojuegos? Sí, fíjate que un poquito sí. Gamer. Sí, pero no tanto, o sea, como que hay, o sea, como que pruebo todos los juegos que ellos juegan, pero digo así como, este no me gusta, este sí, este no. Ya. Oye, y entonces llega tu hermano, ¿Leo? Emiliano, perdón. Llega tu hermano Emiliano. Y más o menos a tus 5 años, tú ibas en el kinder, lo integran o se integran en cuestión. Él era muy chiquito, ¿en qué momento empiezas a tener dinámica con él? Y en el kinder, en esta etapa, ¿fuiste amiguera o no tanto? En el kinder, no, ni tampoco en la primaria. Siempre he sido muy cerrada con mis amistades. Ajá. ¿Quién sería una amiga o un amigo de Vale? ¿Qué tendría que tener? Creo que el hecho de decir que yo puedo confiar en esa persona y esa persona también en mí y que nos vamos a apoyar mutuamente. Okay. Porque hay veces que sí me tocó como compañeros así de que, no diré que envidia, pero sí era como de, Vale como que hace cosas medio raras, ¿no? O la compañera rara que falta siempre, esa era yo. Okay. Entonces, sí son como esas amistades con las que sé que yo puedo confiar en ellos y que sé que me van a apoyar y yo igual a ellos, con esas son con las que me quedo. ¿Y en la primaria en dónde estuviste? En la primaria estuve en la Rector Miguel Hidalgo. ¿Y cómo te fue? Muy bien, sí, me tocaron muy buenos maestros, igual también siempre fui de las alumnas que sacaba muy buenas calificaciones, no para estar en el cuadro de honor, que es como, era mi meta, pero no lo logré. Okay. Pero sí fue muy feliz. Oye, ¿y ya empezabas ahí a hacer algún tipo de emprendimiento o en ese momento solo era la comunicación? Pues bueno, creo que yo vendía dulces, pero no los vendía en la escuela, porque en la escuela no nos dejaban. Okay. Pero sí los vendía afuera de mi casa. Okay. Ponía una mesita de estos dulces que nos daban en los cumpleaños. Sí. De todos los que nos sobraban. No, es que hay que venderlos. O también de los que daban en las navidades, los aguinaldos gigantes. Claro. Pues nada más mis papás nos dejaban comer poquitos. Entonces, pues, ¿qué íbamos a hacer con todos los demás? Entonces, recuerdo que con mi hermano sacamos una mesita y empezamos a venderlos. Qué interesante, fíjate, empezaste tu emprendimiento sin tener que invertirle de tu bolsillo. Sí. Ok. Y entonces, bueno, Vale, ¿cómo atraviesas la etapa de transición de la primaria a la secundaria? ¿Y ya para entonces tenías alguna o algún mejor amigo o no? Sí tuve mejores amigas en ese caso, que siempre me apoyaron también en la primaria y de hecho hasta la fecha sigo teniendo relación con 2 de ellas y de hecho fue muy curiosa la transición de primaria a secundaria porque a mí me tocó pandemia en 6º. Guau, entonces, ¿eres niña pandemia? Soy niña pandemia, sí, entonces fue muy raro porque, o sea, de repente iba a la primaria y de un día a otro, ¿saben qué? Se van a vacaciones. Bueno, suspendemos clases una semana y después un mes. Y fue así hasta que se convirtieron 2 años. Sí, claro. Pero sí fue complicado porque, pues, en pandemia no sabía qué hacer. Entonces, yo terminaba mis tareas, en orden y en tiempo. Pero ya no sabía de ahí qué hacer, ya como que se me han acabado todas mis actividades y fue ahí cuando empecé mi canal de YouTube, o sea, en esa transición de primaria a secundaria. Oye, para las mamás que estamos de este lado, que tenemos hijos más o menos así como en tu edad, aquí estamos hablando nada más del qué hacer, pero ¿qué viene el sentir de alguien que hoy es adolescente ante esa circunstancia de incertidumbre? O sea, ¿qué sentías en realidad? Digo, ya vimos que lo canalizaste hacia algo, pero ¿qué sentías?
Ay, pues primero era muy padre, porque era de vacaciones eternas. Ajá. Pero ya después cuando te dabas cuenta que nada más estabas en tu casa, en tu mismo círculo, y no podías salir o sí ver a tu familia, pero como no tan seguido, pues sí fue complicado, pero... ¿Qué reacciones tuviste? Como, no sé, ¿te peleas con tus hermanos o estabas de mal humor o no o qué? Fíjate que no recuerdo mucho, o ¿No? sea, como que mi mente como que bloqueó también esa parte, pero lo que sí recuerdo fue que al principio pues sí fue complicado, pero después fue una parte de adaptación, porque pues ya era más de 2 años, entonces sí. Para entonces ya había llegado tu hermana. Sí, ya estaba mi hermana. ¿Cuántos años tenía más o menos? ¿Yo cuántos años tenía cuando llegó mi hermana? Ajá, sí, más o menos. Ajá, ¿tú cuántos años tenías cuando llegó tu hermana? Como 9, 10. Y en la pandemia, Sí. ¿tú qué edad tenías? ¿11? 12, yo creo. Ok, Sí, o sea, 12. como ya 3 y tu hermano como 8. 8. Más o menos. Sí, sí, sí. Ok, ¿y la dinámica en casa cómo empezó a ser? Pues fue de que a veces a mi papá le tocaba trabajar, mi mamá también, pero en pandemia a mi mamá le tocó salirse de trabajar, porque pues ya era complicado, porque resulta que mi papá trabajaba, mi mamá también, ellos sí tenían que salir de casa, y para eso nos dejaban encargados con nuestra nana. Entonces ella nos cuidaba, pero pues no le sabe la tecnología. Entonces fíjate que fue así bien, bien curioso de que mi hermano dejaba a la maestra hablando sola en las clases en línea. Ajá. Y se iba, o sea, nada más pasaba asistencia y se iba. Y pues yo sí me estresaba así como de, Emiliano, por favor, ve, estate en la clase, pero no, él se iba a jugar otras O sea, tú cosas. tomabas el rol como de la mayor, un poquito Sí. más consciente y tal. Sí, Y sí, bueno, sí. y tu hermanita todavía ni sus luces de eso, ¿no? No, todavía no, todavía no entraba al kinder. Entonces ahí fue cuando, pues, platicando toda esa situación en casa, pues mi mamá le tocó salirse de trabajar. Y ahí fue cuando me empezó a decir, o sea, vale, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué activación o qué cosa te gustaría hacer ahora que ya estoy aquí, pues, en casa con ustedes, tiempo completo? Y ahí es donde inicias el canal. ¿Cómo se llamó en un principio el canal? Cámaras y micrófono. Ande. Porque para esto, yo a los 6 años me encantaba la radio, la comunicación. Yo estaba volada en conocer las cabinas de radio. En ese entonces, Radio Disney. Entonces yo le decía a mis papás, o sea, llévenme a conocer la cabina, yo quiero ver cómo se hace la producción, toda esta parte. Yo encantada. Sí. Entonces mis papás me llevaban y ahí fue cuando dice, es que yo quería hacer un canal en YouTube, porque una estación de radio pues sí es más complicado, pero más sencillo, y de lo que también muchos niños queremos es ser influencers o ser youtubers. Entonces como que siempre tuve esa espinita, pero nunca la pude hacer también por el ser pues menor de edad o muy chiquita, también por la privacidad. Entonces ya fue que a los 12 fue que retomé como ese sueño con mi mamá. Fue de, oye, pues a ver qué tenemos aquí en casa. Tenemos un celular, un aro de luz que ni daba luz, pero bueno, nos ayudaba de algo, una mesita y ahí nos hicimos el set. ¿Qué tal? Oye, aquí yo quiero hacer un paréntesis porque como mamás, bueno, yo tuve el lujo de que poquito antes de la pandemia mis hijos habían entrado a homeschool, pero como mamás, qué importante es hacer esta interacción con nuestros hijos en la cual ellos puedan sentir la confianza de ser escuchados y de ser vistos primero por nosotros. Porque esta inquietud de muchos chicos de hoy, de esta generación, de ser influencers, viene de esa necesidad de ser escuchados y vistos. Pero a ver, como mamás, ¿cuántas ocasiones nos damos la paciencia? Porque sí tiene que ser, porque en muchas cosas nosotros todavía ni las sabemos y ellos a un clic de distancia ya, Sí. ¿no? Antes era San Google, ahora es la inteligencia artificial y entonces ellos ya traen como un mindset mucho más adelantado que el nuestro, pero ¿cuántas ocasiones nos hemos dado esa paciencia de decirle o preguntarle a nuestros hijos, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué te gustaría hacer con esto? Integrarnos y hacer algo que a nuestro hijo lo proyecte, lo empodere, no sé cómo decirlo, pero que le desarrolle sus habilidades natas y que a nosotras como mamás también nos haga sentir pues como muy satisfechas de este servicio de ser madres, porque pues está bien romantizado, pero pues también hay que buscarle para que no sea tan complicado. Ahí tú haces esta integración con tu mamá, que hoy yo las veo juntas para todos lados, la presentes como tu socia, ¿no? Sí. Y en aquel momento, aquí es algo importante de hablar, como chica de 15 años, ¿cómo vives tu transición de ser niña a ser una mujer y qué cambios tuviste en tu entorno?
Pues bueno, esta transición fue, pues creo que fue muy bien, o sea, no sentí como el cambio tan drástico. Sí, y de hecho, también aquí mis papás pues me apoyaron mucho cuando pues pasan como diferentes cambios o así, y de hecho mi papá es psicólogo, entonces pues también esa parte como que influye, mi mamá siendo administradora de empresas también, entonces, o sea, como que hemos llevado una muy buena dinámica también para que no sufra tampoco estos cambios. Por ejemplo, creo que sí lo noté, pues bueno, uno en pandemia, segundo cuando entré a la prepa y tercero cuando cambié de prepa presencial a preparatoria virtual. Ok, a ver, platícanos. ¿Qué cambios notaste? O sea, en ti, en tu psique, en tu forma de pensar, en tu cuerpo, en tu dinámica con tus amigos, ¿qué cambios notaste? Primero, en pandemia fue que ya no los veía, ya no tenía contacto con ellos. De hecho, sí fue cuando ahí como que se alejaron mucho las amistades, porque pues no nos podíamos ver como antes, ¿no? Sí. Todos los días. Sí. Entonces, cuando entré a secundaria, como fue en pandemia, pues sí fue como de, a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? Eso como esa dinámica. ¿En qué secundaria fuiste? En la secundaria federal número 11. ¿En dónde queda más o menos? Por el OAPAS. Ah, sí. Por ahí, por el Boulevard. Por ahí está. Okay. Entonces ahí estuve. Y después empecé a integrarme en unos grupos de la iglesia. Entonces ahí fue donde empecé a conocer pues a diferentes entornos, diferentes compañeros de los que estaba acostumbrada en la primaria. Y de ahí dio la casualidad de que una amiga que estaba ahí en ese grupo también me tocó en mi misma secundaria, en mi mismo salón y mismo taller. Entonces anduve con ella durante toda la secundaria. Ajá. Y que tenías un entorno dentro y fuera de la escuela. Y volvemos a este punto de que te sentías en confianza, de que había esta reciprocidad, ¿no? De que ella se sentía en confianza contigo. ¿Tú con ella a qué iglesia vas? A la iglesia Más Vida. Ok, es una iglesia cristiana para los que nos están escuchando y no saben de qué hablamos. Y entonces ahí entran en un mismo entorno. Qué importante es, de verdad, y sobre todo en una edad adolescente, encontrarnos en espacios sanos. Papás, es importantísimo que abramos esas posibilidades, ya sea en el deporte, ya sea en la ideología religiosa que tengamos, ya sea en algún club, en alguna actividad, donde enfoquemos a nuestros hijos a que vayan a un entorno donde se sientan cómodos, donde se sientan seguros, pero también donde nosotros sepamos con quiénes están conviviendo. ¿Qué tanta interacción tienen tus papás en esa dinámica? No tanto con tus amistades, sino con el entorno de tus amistades. Mucha. Mi mamá es la que siempre está cuidando, en general, quién me manda mensaje, quién está al tanto, quién todo. Porque pues al final como también voy con ella a todos lados, también me dice, vale, o sea, cuidado con esta persona. Y yo ni en cuenta, o sea, yo no me doy cuenta, yo nada más voy por la vida. Así. Ah, sí. Entonces, pues tienes 15, todavía no alcanzas a tener esas antenitas. Sí, mamá, sí, o sea, detecta y me dice, vale, hay una banderita roja con esa persona. Ten cuidado, ojo. Muy bien. Sí. Oye, vale, y ¿en algún punto llegó algún noviecillo? ¿Algún, no sé, guapetón que llamara tu atención? ¿O el emprendimiento es ahorita lo que más quieres en tu vida? Sí, fíjate que de hecho no, o sea, como siempre he sido como muy enfocada en lo que yo voy y así de, no, a ver, no me voy a desenfocar de mis objetivos, quiero esto y voy sobre esta misma línea. Y no, fíjate que no. ¿Todavía no? No, okay. no, y hasta la fecha digo, no, o sea, yo a lo que voy y ya. Después ya, Oye, pero con toda, porque pues traes fama, nena, traes fama. Con toda la fama no hay alguien, hola, vale, o sí, fans. Pues no, más bien personas que me dicen, oye, ¿qué consejo me das? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Pero pues siempre es como mantener como también como las líneas y las barreras. Ajá. Y hasta ahí. Ok, y entonces ¿en qué momento viene el programa que era micrófonos? Cámaras y micrófonos. ¿Y luego qué sigue? Bueno, ahí fue muy curioso porque le tuve que cambiar el nombre a ese canal, porque muchas personas empezaron a preguntar, oye, vale, pero tú vendes cámaras y vendes micrófonos, y yo, no, a ver, les explico todo. Oye, hubiera estado un buen emprendimiento ahí, ¿también? ¿Vale? Sí, pero resulta que yo le elegí este nombre justo por el tema de comunicación. Sí, claro. Ajá. Pero pues bueno, a veces se interpretaba como para que vendía cámaras. No vendo cámaras. Entonces, bueno, pasa este canal, aquí lo que yo hacía es hacer análisis de los capítulos de Shark Tank México, destinados para niños y jóvenes, porque era como lo que me empezó a llamar mucho la atención este programa, y de ahí me empecé a envolver más en tema de negocios y emprendimiento. Fue que le seguí por esa misma línea, era súper constante en subir videos, grabaciones. ¿Cada cuándo subías? Como
como 3 a la semana, creo. Sí, más o menos, pero sí éramos muy constantes y de hecho fue de, oye, a ver, vamos a contratar a alguien para que edite los videos o nos enseñamos. Nos enseñamos con mi mamá, porque dijimos, ¿qué tal esta persona algún día nos llega a fallar con la edición o algo y ya se nos va abajo al canal? Sí. Entonces decidimos aprender nosotras a todo este tema de edición y por eso es que soy la directora creativa del Congreso. ¡Guau! Y de ahí ya fue que decidí pues escalar otro tipo de redes sociales. Fue que empecé a subir como estos análisis, pero a Instagram. Ahí empiezo a conocer a empresarios morelianos. Fue que les empiezo a hacer entrevistas y las subí a mi canal en YouTube. Y ahí fue cuando ya evolucionó y ahora fue Emprende con Valeria. Ya, ¿a partir de cuándo porta el nombre a ser Emprende con Valeria? Fue como, yo creo que al año, un año del canal. ¿Tenías tú como qué edad? Yo tenía 12. Sí. Wow, todo este recorrido, fíjate, o sea, vamos apenas en 12 años y ya todo lo que has hecho. Sí. Y bueno, tus papás se dedican a otra cosa, tu mamá sí a acompañarte, tu papá se dedica a otra cosa completamente diferente, pero cuando tú estás creando proyecto, ellos están involucrados completamente contigo. Sí, mi mamá sí es la que siempre está aquí conmigo porque es con la que me puedo apoyar mucho y llevamos muy buena, pues ella sabe que es buena, yo sé en que soy buena y ambas sabemos como cuál es nuestra dinámica en los proyectos y también mi papá en lo que nos puede apoyar también. ¿Y tu primer proyecto ya en grande o que ya empezaste pues hacer un ruido diferente, ¿no? Ya no nada más era en una red social, sino ya también buscando un espacio físico? ¿Cómo es que te nace la inquietud y cómo va todo este desarrollo? O sea, ¿cómo empieza todo eso? Bueno, resulta que ya a los 13 años ya habíamos pasado, estábamos finalizando pandemia, fue que empezaron a surgir estos eventos de emprendimiento, nuevamente se empezaron a activar y fue cuando en un evento de la Universidad Vasco de Quiroga era sobre una conferencia de Tito Galvez y Erendira Ornelas, que fue participante de Shark Tank México. Entonces mi mamá me lo muestra y le dije, claro que sí, vamos, porque como yo estaba en este momento de modo fanática de Shark Tank México, pues quería todo lo que tuviera que ver con eso y si era en mi ciudad, excelente. Entonces fue cuando fui a esta conferencia que hubo ahí en la UBAC. Y ahí fue cuando descubrí un entorno diferente, porque ya ahora era de que había muchas personas aprendiendo y escuchando de las experiencias de otros. Ahí yo me tomé mi foto con Erendira y al final ya terminó de dar su conferencia Tito Galvez. Me dice, mamá, ¿quieres tu foto? Y yo le digo, pues sí, claro, yo quiero mi foto. Para esto yo no lo conocía, yo nada más escuché su conferencia y a partir de ahí empecé a conocer qué es lo que hacía. Que aquí vamos a hacer una pausa. Tito Galvez es un emprendedor empresario ya, moreliano, síganlo en sus redes sociales, que pues bueno, ya él ahorita está haciendo eventos bastante importantes para los emprendedores y da todas estas herramientas que nos pueden ser funcionales para nuestros emprendimientos. Claro. Así que también saludos a Tito y síganlo en sus redes sociales. Muy bien. ¿Y luego? Y pues bueno, ahí fue donde mi mamá me dijo, bueno, o sea, yo aquí estoy como tu respaldo para apoyarte, pero si tú quieres ir a tu foto, tú vas y tú te acercas. Y en eso mi mamá se voltea, me da la espalda así. Y ahí fue donde me quedé de, o sea, ya me dijo que yo tengo que ir yo sola. Entonces sí fue como un momento donde decir, yo voy, agarré mi tablet donde traía todos mis apuntes y que me acerco. Pero para esto aquí, fue muy curioso porque ama nada más, ella yo creo que pensó que nada más iba a ir por la foto. Pero pues yo como ya traía como un pequeño speech, pues que se lo aviento a Tito. Y en eso yo había visto una cámara, así yo dije, ay, hay una cámara. Pero yo pensé que estaban tomando fotos del evento. Y después, ya regreso con mi mamá, le dije, aquí está mi foto, y listo, la conseguí. Objetivo logrado. Y después, como a la semana más o menos, fue que una amiga señora, me manda mensaje y me dice, vale, está súper viral en TikTok. Y le digo, ¿cómo? ¿En TikTok? Si yo no tengo TikTok. Me dice, sí, mira, y me manda el link. Resulta que Tito, su equipo estaba grabando pues ese momento, me subieron ese video y pues bueno, o sea, como que se hizo una bomba así de, o sea, ¿qué onda con la niña? O sea, como que fue muy curioso. Entonces, ahí fue cuando fue mi primer momento viral y me llegaron muchos personas que me quieran apoyar, que quieran conocer del proyecto. Y fue muy interesante porque era de, ya estoy teniendo como ese foco. Esa atención. Sí, o que ya estaba creciendo. Para que vayas a tocar la campana. Sí.
Como aquella directora, ya empezaban a voltearte a ver con tus habilidades y demás. Y Tito en su momento, ¿tuvo algún acercamiento de apoyo contigo o qué onda? Al final ya no le dimos seguimiento ni él ni yo, o sea, sí quedamos como de, hay que hacer algo, pero hasta ahí ya no le dimos continuidad. Pero le dijiste, ¿tengo mi programa o qué onda? Sí, les voy a mandar el video. Ajá, sí, por favor. Sí, entonces, pues en pocas palabras lo que le dije es que yo tenía un canal en YouTube donde estoy tratando de inspirar y motivar a los jóvenes, y de ahí, de hecho, se acercó una empresaria, y ahí ella estaba escuchando lo que le estaba diciendo a Tito, y me empezó a contactar en Instagram y dice, vale, yo estaba ahí contigo cuando estabas hablando con Tito. Y actualmente ella es una de mis mejores aliadas en todos los proyectos y fue gracias ahí. Liliana Ríos de Mon Petit Bebé. Ah, mira, qué padre. Y entonces, y obviamente la llevaste a tu programa, la entrevistaste y todo. Sí, fue la primera entrevista que hice a empresarios en mi canal de YouTube. Ella fue la que inauguró ese pequeño programa. Y ahí te viene la idea del congreso. Sí, ahí fue cuando, derivado de otros eventos a los que fui asistiendo, pues todos eran enfocados hacia adultos y a empresarios ya grandes. Entonces, platicando con mi mamá, fue de, oye, ¿por qué no hacemos ahora un evento, pero enfocado hacia los jóvenes emprendedores? Porque investigando en Instagram, pues me di cuenta que había muchos jóvenes que también tienen grandes historias, grandes proyectos, pero no se habían dado la oportunidad de hacer como tal una conferencia para explicarlo con otros jóvenes. Claro. Entonces fue de, pues a ver qué recursos tenemos y hay que hacer un evento en grande para los jóvenes. ¿Y tuviste el primero? Sí, el año pasado. El año pasado, que fue en el Teatro Matamoros. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la experiencia primero tuya? Cuéntanos, ¿qué pasos a seguir como emprendedora? Este fue un gran emprendimiento, ¿no? Sí. Porque la gente cree que tener un emprendimiento solo es sacar un producto. Bueno, un evento también es un emprendimiento, es un producto de otro tipo, un servicio, en fin, hay muchos tipos de emprendimientos. Entonces, ¿qué pasos seguiste? ¿Qué técnica usaste? ¿Qué herramientas? ¿De qué cosas te apalancaste para organizar un evento de esa magnitud y aparte en un lugar pues tan icónico hoy para nosotros morelianos como el Teatro Matamoros? Cuéntanos un poco. Bueno, primero fue creer en que sí éramos capaces de crear este proyecto y de hecho fue como de a ver qué recursos tenemos, con qué contamos, porque para esto todavía no conocía ni siquiera como estas redes de networking para conocer a más personas, más contactos, y entonces fue que a Daniela de los Santos la escuché en una conferencia y fue como de a ver, ¿y si le escribimos a Dani? O sea, yo la había deseado, es que admiro muchísimo a Dani. Aquí estuvo, fue nuestra última entrevistada en el... La vi, ah, muy bien. Sí. Muy entonces fue de, ¿por qué no le escribimos a Dani? Entonces hicimos ahí un pequeño speech, se lo mandé por Instagram, me contestó, me contestó Daniela. Y en eso me dice, bueno, te paso mi número, vamos a vernos en algún café y me platicas más sobre tu idea y sobre tu proyecto. Y como Dani pues también tiene mucho esta parte de apoyar a los niños, apoyar a los jóvenes, nos dio esta oportunidad y de hecho mi WhatsApp yo lo tenía en este modo de WhatsApp Business. Ajá. Entonces cuando me reuní por primera vez con Dani me dice, no manches, o sea, ¿qué onda con tu WhatsApp? Está increíble, porque yo lo tenía súper automatizado, súper bonito. Ahí fue donde dije, ay, qué padre. Ajá. Una herramienta más, por cierto. Una herramienta más, WhatsApp Business, genial. Y ahí fue cuando le platiqué del proyecto, le fascinó, le gustó mucho la idea y dijo, va, yo te voy a apoyar. Y ella fue la primera persona que me dijo, hazlo, o sea, yo creo en ti, creo en tu proyecto. Y al final de esa reunión salimos inspiradísimas, súper motivadas y fue de, ok, sí se puede, vamos a empezar a hacerlo. Y con mi mamá pues de ahí empezamos a buscar muchos videos en YouTube cómo es que se organiza primero un evento y de ahí cómo se organiza un congreso ya en grande. Sí. Y tocando puertas en escuelas, instituciones, empresarios y asistir mucho a este tipo de eventos para hacer ahora relaciones y contactos. Ahora que ya teníamos un proyecto ya sólido, pues ya era más fácil empezarlo a platicar a comparación de un canal en YouTube. Claro. Oye, fíjate todas estas herramientas que tú utilizaste y mencionas. Yo siempre les digo, compren años de vida. ¿Esto cómo se hace? Vayan a cursos, vayan a conferencias, lean libros. Hoy en un clic de distancia tenemos la información. YouTube la verdad es que es una mega enciclopedia y es tan importante que nos capacitemos para cualquier cosa que requerimos hacer y por supuesto también creer
que somos capaces de hacerlo. Yo creo que ese es el paso número 1. Cuando tú crees en ti, vas a tener la habilidad de poder ir encontrando los caminos para todo. Mencionaste también el networking. Qué importante es hacer o generar estas redes, conocer gente, platicar tus proyectos. Hay gente que dice, no cuentes tus proyectos porque se te salan o se ceban. Ay, no, yo sí creo mucho que la sinergia viene en la medida en que tú compartes ese deseo genuino que tú tienes y que fue lo que te pasó. Con los jóvenes hoy que bueno, pues están en este punto donde quieren ser muchas cosas que a veces los adultos no entendemos por qué y qué son y de dónde sacaron esa idea. Sí. ¿Cómo te ha ido? La respuesta de los jóvenes, ¿cómo ha sido? O sea, el captar a tu nicho, a tu audiencia, ¿qué tal ha sido? Pues ha sido muy interesante porque los jóvenes están descubriendo ahora otro tipo de actividades diferentes a la que nos están enseñando normalmente en la escuela. Y fue cuando en el congreso me di cuenta que sí era algo necesario y que era algo que sí había impactado. Cuando terminando el congreso se me acerca un grupo de niñas a decirme, vale, ¿cómo empiezo? Me gustó mucho, porque yo di una charla platicándoles un poquito de la historia del congreso. Entonces se me acercan estas chicas y me dicen, oye, ¿cómo empezaste? Yo también quiero hacerlo, ya me llamó mucho la atención esto, me dejaste picada, de ahí, ¿qué sigue? Entonces fue cuando dije, ok, o sea, el congreso sí tuvo un impacto y sí se logró el objetivo, que era impactar a los jóvenes y dejar con esa espinita de que empiecen a hacer algo diferente. No solo, aquí es donde a lo largo de este tiempo he hecho mi propia definición de emprendimiento, que es cualquier cosa que decidas comenzar con un propósito positivo y claro, más allá de lo que el dinero te puede generar, es qué tan apasionado estás por ello. Esa es mi definición de emprendimiento y pues me di cuenta que sí se había logrado y que los jóvenes sí querían empezar a hacer otras cosas y sobre todo descubrir sus talentos y sus habilidades. Oye, uno que ya se dedica a esto, de repente dice uno, ay, no, ya hasta aquí, este fue el último, gracias, bye. Me imagino que para ti siendo más jovencita hubieron todavía más retos, ¿no? Hubo que gestionar un montón de emociones, me imagino. ¿Y cómo dices, sí, voy por un segundo? Ay, bueno, el primero me dejó una muy buena experiencia porque aprendí demasiado, o sea, aprendí de redes sociales, aprendí de diseño gráfico, de cómo, o sea, el estar con un empresario y venderle la idea del evento y conseguir patrocinadores, conseguir aliados, aprendí muchísimo. Y fue cuando, platicando también con otros chicos en redes sociales, y fue de, oye, vale, ¿cuándo se viene el siguiente? Entonces fue de, ok, sí, un siguiente, hay que hacerlo otra vez. Y con mi mamá platicando, valoramos y dijimos, sí, es que hay que volverlo a hacer y sé que va a tener el mismo impacto o muchísimo más del que tuvimos el año pasado. Y ya viene, ¿no? Ya viene, sí, 29 de agosto. Oye, ¿en qué proceso están? Porque te vi hace un par de días rueda de prensa, o sea, ya es toda una maquinaria la que mueves. Yo veo también, adicional a los empresarios, veo también instancias de gobierno que te están diciendo, aquí estoy. ¿Qué siente alguien de 15 años vivir esta experiencia? Ay, es increíble. El saber que están creyendo en los jóvenes y en los nuevos proyectos nos anima demasiado. Y digo nos porque no solo hablo también con mi mamá y con mis socios, sino también a los jóvenes en general. El saber que tenemos un respaldo de personas importantes, bueno, todos somos importantes, claro, pero de personas que tienen un renombre, ya sea en la ciudad o con alguna institución. El saber que están creyendo en los nuevos proyectos y el saber que están ahí para nosotros, o sea, es fascinante. Así de, oye, ¿sabes qué? Necesito esto o me falta esto. Esa persona va a decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo o ve con esta otra persona, claro, y te van a poder apoyar. Entonces, justo esta parte se siente muy bonito y se siente muy enriquecedor y saber que están creyendo en los proyectos es fascinante. Pues mira, a mí me encanta todo esto que nos platicas. Ahorita al final vamos a cerrar con toda la información, pero yo no me quiero ir sin antes compartirles. Como ya les decía yo al principio del programa, yo a Vale la conocí en redes sociales. En realidad no nos conocíamos de manera física, ¿no? Y creo que esa es la magia que tú tienes, de tener esa seguridad de abordar algo y concretarlo. Entonces, como ustedes ya saben, está también, bueno, ya para cuando salga este capítulo, porque sale el lunes, ¿verdad, productor? El lunes sale, pero el día de hoy estamos grabando ¿en jueves? Es jueves. Jueves 18 de julio. Sí. El día sábado tenemos el seminario de emprendimiento Mujerones. Y entonces cuando nosotros empezamos con todo esto, yo lancé una convocatoria invitando a emprendedores a ser
ponentes de este evento. La verdad de las cosas es que regularmente me contactan pues señoras que ya traen alguna trayectoria, mujeres de mi edad. Yo tengo 44, ¿verdad? Sé que me veo de 20. Claro que sí. Pero tengo Todos 44. somos jóvenes. Sí. Y entonces recibo un mensaje de Insta, porque aparte también tenemos que entender los canales de comunicación de los chavos, hoy ya son otros, y recibo un mensaje de Insta y era Vale, diciéndome, Saraid, nos conocemos solo de redes sociales, creo que sí habíamos cruzado palabra alguna vez, ¿o no? ¿No, verdad? No. Saraid, a mí me interesa. Perfecto, sí. Yo dije, ¡ah! Yo la verdad me sorprendí porque dije, wow. Recuerdo mucho un video, se me quedó muy grabado, un video donde no sé en qué evento estabas, pero Arturo Elías Ayub hace un comentario donde se queda impresionado por alguna pregunta o algún comentario que tú hiciste y dijo, ¿sabes qué? Ya no le voy a preguntar a la inteligencia artificial, a la siguiente, cuando tenga una duda te voy a preguntar a ti, Valeria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese video me llamó mucho la atención, lo vi varias veces. Me reía, me agradaba, me hacía sentir como, casi como si yo estuviera ahí, yo quería ser Vale, ¿no? O sea, wow, qué padre, porque como lo dije al principio, yo que hoy soy una mujer que me considero emprendedora y que fue desde muy jovencita esto, ver a una chica que lo está logrando hoy es muy inspirador. Entonces, cuando Vale me contacta y me dice que ella quiere estar en Mujerones, yo le digo, pero por supuesto, encantada de la vida de que estés. Vienen un par de días después a mi oficina con su mamá y cuadramos todo el asunto y hoy eres ponente del Seminario de Emprendimiento Mujerones. Ya has estado en muchos foros, pero por ejemplo en este es con puros adultos, con puras mujeres y vas, tu público que va a estar enfrente van a ser adultos, hombres y mujeres, pero nos vas a dar un tema bien interesante. Sí, es sobre las redes sociales y de hecho aquí voy a hacer un pequeño disclaimer del video de Arturo. Resulta que esa fue la segunda ocasión en la que veía a Arturo. La primera fue en el Festival Internacional, no, es la FIL, no me acuerdo las siglas, pero es el del libro en Guadalajara. Sí. Yo vi esa publicación, de hecho fue mi primer día entrando a secundaria. Fíjate cómo estuvo la situación. Haz de cuenta que el primer día en el que yo iba a regresar a secundaria presencial, ese día con mi papá íbamos camino y se nos atravesó una piedra y chocamos, entonces fue muy aparatoso. Bueno, se vio aparatoso, pero no fue nada aparatoso, pero bueno, ahí estuvo esa situación. Y después, yo creo que fue como ese día o al siguiente que veo la historia de Arturo, que iba a estar en la FIL de Guadalajara. Le dije a mis papás, oigan, podemos ir, va a estar este evento, vamos. Y ahí fue donde mis papás me dijeron, es que, o sea, tenemos que gestionar los gastos de aquí a Guadalajara, de los 3, ahorita no se puede. Y en eso, el auto lo dieron como pérdida total. Pero al final mis papás lucharon por ese carro. Y pues al final les dieron como el la dinero, reparación. La reparación. Y resulta que fue menos de lo que esperaban para la reparación del auto. Entonces quedó un piquito de dinero y con ese nos fuimos a Guadalajara. Wow, entonces padre. Ahí fue cuando de Dios es grande y existen las diosidencias. Sí, sin duda. Y ahí fue cuando en la FIL de Guadalajara al final dio su presentación del libro y ya era la firma de autógrafos. Yo me acerco y me dice... yo te quiero ver en Shark, pero no en Shark, de Shark. Y yo fue de... Pero yo no le dije quién soy, quién era, nada más así me lo dijo. Y es que yo para esto ya le había enviado varios mensajes en Instagram, mandándole mis videos, explicándole todo esto. Entonces fue como de, ok, entonces ya como que ya me ha visto o sabe alguna de mi existencia por algún mensaje. Sí. Y fue muy impactante de que me lo dijera Arturo. O sea, fue de, es Arturo Elías Ayub. Sí, claro. Y bueno, así fue esa experiencia y después me invitan a un evento en Ciudad de México. Este evento, también con mi mamá fue como de, ¿es la siguiente semana? ¿Vamos o no? Sí, vamos porque va a estar... no, para esto, en el programa yo sí había visto que decía Arturo, pero yo no sabía que iba a estar como presencial, porque decía como conferencia virtual, algo así. Pero yo dije, no creo que esté como él presencialmente. Y sí, o sea, que de repente a mí se voltea. Volteo, pues estaba Arturo. Arturo es altísimo. Sí. Está altísimo y yo, ya llegó. Entonces dio su conferencia, después dan espacio de preguntas y respuestas. Y fue cuando yo pregunto, por ejemplo, porque ya estábamos en la organización del primer congreso.
Y le pregunté, ¿qué consejo me das al momento de ir con los patrocinadores y convencerlos de que inviertan en mi proyecto al yo ser pues una niña joven? Ya fue donde me dijo justo esto. Entonces, bueno, ahí cerramos el disclaimer de mi experiencia con Arturo. Que fue muy inspiradora y muy impactante el Pero, estar 2 veces. Continuando en el disclaimer, qué importante es que cuando alguien te inspira, sigas tu instinto, sigas tu sueño. Y como bien dices tú, que eres una chica de fe, confíes en que siempre va a haber los medios si realmente es algo que nace de ti, ¿no? Porque eso está conectado a Dios, sin duda. Entonces, cuando tú tienes ese deseo tan genuino, se abren los canales, salen las posibilidades. Ahora sí que te conviertes en una creadora de posibilidades, claro. Y sucede. Sí. Y a lo mejor no es que él te dé algo, ¿no? Solamente te inspira tanto que el estar cerca de él te cambia la energía, ¿no? Claro, sí, entonces ahí fue cuando compartí este video, el primero y el segundo video de mi experiencia con Arturo, y ahí fue cuando empecé a crear una comunidad, y eso es de lo que voy a hablar en la conferencia en Mujerones, cómo empezar a crear comunidades, independientemente de los seguidores que tengas, es el conectar con las personas y el crear esta comunidad de inspiración mutua. Eso es lo que quiero platicar en la conferencia y sé que les va a ayudar mucho a las emprendedoras para también cómo utilizar las herramientas de Instagram, cómo es que pueden potenciar sus negocios y también su marca personal. Wow, esto me encanta, va a estar increíble. Gracias por haberte acercado, porque aparte has estado súper participativa. Hoy tenemos nuestra capacitación fashionista y todo. Claro. Ahí andamos en gira de medios y promoviendo. Pero bueno, este programa sí va a estar listo para que tú nos platiques que en agosto viene el Congreso Infantil y Juvenil de Emprendimiento. Platícanos un poquito. Claro que sí, el Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores es un espacio que inspira y motiva a los jóvenes a emprender a través de un espacio seguro y libre para que ellos puedan potenciar sus ideas, que puedan platicar con otros jóvenes referentes de este ámbito del emprendimiento. Este año el tema es visionarios. Vamos a platicar temas de tecnología, redes sociales, marketing y también salud mental. Porque el año pasado no tocamos este tema, pero en este sí dijimos es súper importante y es algo que se deba abordar sí o sí con los jóvenes. Claro. Entonces es un congreso muy completo. También vamos a hablar sobre el arte, o sea, de todo un poco, pero está increíble. Tenemos speakers de diferentes partes de la República Mexicana que también son jóvenes que están en esta etapa de crecimiento de sus proyectos, pero sobre todo que también tienen estas ganas de seguir aprendiendo y de seguir compartiendo sus historias. Y hay que agendarlo, por favor, a mi equipo, agéndenme ya el congreso porque ahí vamos a estar. 29 de agosto, agendadísimo ya, ahí vamos a estar y por supuesto compartiendo esta información y respaldando este proyecto porque sin duda, aunque nosotros creamos que bueno, pues ya como adultos ya traemos otro proceso, siempre ir a asistir a este tipo de eventos nos va a enriquecer si tienen hijos, si tienen alumnos, si tienen sobrinos, ahijados, hay que invitarlos. ¿Cómo la gente puede conocer o acercarse para tener acceso a este evento? Claro que sí, y de hecho todos están invitados porque también vamos a tener un conversatorio para papás. Wow. En vamos a hablar sobre diferentes temas porque queremos reforzar lo que están viendo los jóvenes con los otros chicos, también con los papás. Entonces va a ser un aprendizaje mutuo para que también asistan los papás y también los que no son papás, también sé que les van a interesar los temas que traen estos chicos. Claro que sí, pueden comprar sus boletos en nuestra página web que es www.congresoinfantilyjuvenil.com. Ahí está el área de registro, ahí pueden ver todo lo que les incluye su acceso, lo compran y de hecho ahorita estamos en preventa, están en 200 pesos. Wow, y ahí pues les incluye pues su kit de bienvenida, su certificado de participación y obviamente el acceso a todo el evento. Oye, pues casi que está regalado, si hasta kit de bienvenida nos van a dar y todo, ¿qué tal? Vale, yo de verdad no nada más te lo deseo, te lo auguro, lo puedo ver, un éxito. Muchas gracias. En todo lo que viene en tu vida, felicidades por perseguir tus sueños, qué bendición que tengas los papás que tienes y pues bueno, ponernos las pilas todos porque creo que nuestros hijos tienen grandes cosas que mostrarnos y si estamos ahí como acompañantes podremos encontrar una sociedad mucho más madura, mucho más completa, mucho más integral y llevando a la práctica todo lo que sean sus sueños. Recuerden, sueños, emprendimiento no es nada más un negocio, a lo mejor quieren hacer un deporte, a lo mejor quieren aprender un idioma, todo eso es emprendimiento que de alguna forma lo habrán de capitalizar para su vida en el futuro y en el presente mismo estarlo viviendo con total madurez. Me encantaría que nos dejaras un mensaje final, pues para todos esos emprendedores que están ahí de la edad que sean y que por supuesto nos compartas para finalizar tus redes sociales.
Claro que sí, el mensaje final es: sueñen en grande y recuerden que visión sin acción es solo un sueño. Así que la visión se compone de accionar y con ese sueño. Entonces, están cordialmente invitados al Congreso. También mis redes sociales son Emprende con Valeria y las del Congreso es Congreso Infantil y Juvenil. Así que me pueden ahí cualquier cosa en la que yo pueda sumar y que ustedes también puedan sumar a estos diferentes proyectos que traemos. Pues encantada, y pues muchas gracias por el espacio, Saraid, y sé que esto va a ser de mucha bendición para las personas que nos estén escuchando. Y también aquí les dejo un pequeño tip, que es: siempre lean, siempre estén aprendiendo y pueden buscar diferentes cursos. Hay muchísimas herramientas en internet, pero nunca dejen de estar aprendiendo. ¡Wow! Me encanta. Ella es Valeria Loesa, es nuestra primera invitada de esta tercera temporada en Creadores de Posibilidades y pues una gran emprendedora. Ojalá que muy pronto vuelvas y nos sigas platicando claro que sí. Cómo va todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias, Félix Elorriaga en la producción y a todo el equipo de Alineación. Mi nombre es Saraid Pita y si tú lo permites nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta entonces. Bye. Esto fue Creadores de Posibilidades, un espacio en donde gente extraordinaria viene a exponernos su historia de vida, emprendimiento y éxito. Muchas gracias por permitirnos presentarles a nuestros Creadores de Posibilidades, un podcast de Saraid Pita, producido por Félix Elorriaga. Hasta la próxima.